Y ahora lo que vamos a ver es una familia de series que se conocen como series telescópicas, las cuales nos va a permitir, en el caso que sean convergentes, poder calcular su suma, ¿ok? Entonces, definición. Decimos que una serie, ¿sí? Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito a sub n, es una serie telescópica si el término general a sub n lo podemos escribir como b sub n menos b sub n más 1 o b sub n más 1 menos b sub n. Es decir, lo puedo escribir como la diferencia de dos términos consecutivos de otro término, o sea, de otra sucesión, mejor dicho, ¿sí? Por eso lo llamo b, ¿sí? O sea, el término general a sub n lo puedo ver como la diferencia de, ya sea así, b sub n menos b sub n más 1, o b sub n más 1 menos b sub n, de dos términos consecutivos, pero de otra sucesión, que la voy a llamar b sub n, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una serie que lo puedo escribir al término general de cualquiera de estas dos maneras, entonces estamos en presencia de una serie telescópica. Entonces, pasemos a la siguiente observación. Bien, supongamos que tenemos la suma parcial de una serie, ¿sí? La suma S sub n. Nosotros ya sabemos que van a ser la suma de los primeros n términos, suponiendo que arrancan desde i igual a 1. Entonces va a ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, así siguiendo hasta a sub n menos 1 más a sub n. Bien. Supongamos ahora que esta serie es una serie telescópica. Entonces, a sub n, supongamos que voy a este caso, ¿sí? Para la observación que voy a hacer vale para este caso. Para el primer caso, b sub n menos b sub n más 1, se lo dejo a ustedes como tarea que lo deduzcan, pero es muy similar. Entonces, supongamos que a sub n lo puedo ver como b sub n más 1 menos b sub n. Así que la suma parcial, si se fijan, lo voy a escribir de la siguiente manera. A sub 1 va a ser b sub 1 más 1, o sea, b sub 2, menos b sub 1, ¿no? O sea que a sub 1 es este paréntesis, b sub 2 menos b sub 1. Más a sub 2, que va a ser b sub 2 más 1, o sea, b sub 3, menos b sub 2, ¿no? O sea, a sub 2 va a ser b sub 3 menos b sub 2. Bueno, y así siguiendo, a sub 3 va a ser b sub 4 menos b sub 3, ¿no? Bueno, todos los términos intermedios. A sub n menos 1 va a ser b sub n menos b sub n menos 1. Y a sub n va a ser b sub n más 1 menos b sub n. ¿Sí? Estoy usando el hecho de que a sub n lo puedo escribir como b sub n más 1 menos b sub n. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Hay un montón de términos de b que se me empiezan a cancelar. El b sub 2 acá está sumando y acá está restando, entonces los puedo cancelar. Este b sub 3 con este b sub 3 que está restando también los puedo cancelar. Bueno, acá hay un b sub 4 sumando que se va a cancelar con un b sub 4 que estará por acá restando, ¿sí? Bueno, y así siguiendo, ¿no? Este b sub n con este menos b sub n se cancela, y previamente, en el término anterior a este, había un b sub n más 1 sumando, que se me va a ir con este. O sea que prácticamente casi todos los términos de b se me van, excepto dos términos. El b sub 1 acá que está restando, este no se me va con nadie, o sea, no lo puedo cancelar, y este b sub n más 1, que tampoco lo puedo cancelar. Entonces, luego de hacer todas estas cancelaciones, lo que me termina quedando es b sub n más 1 menos b sub 1. ¿Sí? Así que la suma parcial es b sub n más 1 menos b sub 1. Por lo tanto, supongamos que b sub n tiende a 0. Que b sub n tiende a 0 es lo mismo que b sub n más 1 tiende a 0. ¿Sí? Les dejo esa manganeta para convencerse de renombren a n más 1 como m de mamá. Entonces, cuando n tiende a infinito, m tiende a infinito, así que bueno, b sub m tiende a 0, por lo tanto,
B sub n también tiende a 0, ¿no? O sea, el mismo truquito que hice para las diapositivas anteriores, bueno, para que se convenza de que si B sub n tiende a 0, entonces B sub n más 1 también tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando B sub n tiende a 0? Bueno, el límite con n tendiendo a infinito de S sub n recuerden que es la suma parcial enésima, como esto tiende a 0 y esto es una constante, me queda menos B sub 1. ¿Sí? O sea que la suma parcial con n tendiendo a infinito me da un número que es menos B sub 1. ¿Pero esto qué es? Esta es la suma de la serie. O sea que en este caso, en el caso particular que B sub n tiende a 0, la serie telescópica es convergente, ¿ok? Y no solamente que es convergente, sino que su suma en este caso particular, es igual a menos B sub 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con esto? No. A mí no me quedó muy claro lo último. A ver, vos tenés acá la suma parcial S sub n. Yo te acabo de mostrar mediante estas cancelaciones que la suma parcial se reduce directamente a B sub n más 1 menos B sub 1. ¿Sí? Porque lo que te sobreviven son B sub n más 1, que lo escribo acá, menos B sub 1. ¿Sí? Fíjate que escribir menos B sub 1 más B sub n más B sub n más 1 es lo mismo que escribir B sub n más 1 menos B sub 1, ¿no? 2 menos 3, 3 menos 2 es exactamente lo mismo. No, 2 menos 3 o menos 3 más 2 es exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es calcular el límite con n tendiendo a infinito de esta suma parcial. ¿Pero eso qué es? Acá estoy calculando el valor de la serie. Si el valor de la serie me da un número, entonces esa es la suma de la serie, ¿ok? Y como me da un número, en el caso de que me dé un número, va a ser convergente. Previamente estoy suponiendo que B sub n está tendiendo a 0. Bueno, les dejo a ustedes como tarea que con ese cambio de variable de n más 1, llamarlo m, que se convenzan que si B sub n tiende a 0, B sub n más 1 también tiende a 0. Entonces, cuando yo calculo el límite de esta suma parcial, con n tendiendo a infinito, esto, por lo que acabo de comentar acá, que B sub n tiende a 0, esto se me va a 0. Pero B sub 1 es una constante, así que esto tiende a B sub 1, a menos B sub 1. Conclusión, esto tiende a 0 menos B sub 1, esto es una constante, así que tiene esa misma constante, por lo tanto el resultado de este límite es igual a menos B sub 1. ¿Ok? Ahora, nuevamente, insisto, yo lo que estoy calculando es, o sea, al calcular el límite con n tendiendo a infinito de la suma parcial, ¿sí? La suma parcial enésima, lo que yo estoy calculando es el valor, estoy viendo si esa serie es convergente o divergente. Como me dio un número, que es menos b sub 1, la serie es convergente. Y no solamente que es convergente, sino que calculé efectivamente cuánto es su suma. ¿Sí? O sea, acabo de calcular la suma de los infinitos términos. Bueno, me da menos b sub 1. En este caso particular, ¿no? Teniendo en cuenta todas las consideraciones que fui haciendo, que fui estableciendo en los pasos intermedios. ¿Quedó un poco más claro, Juan? Bueno, o el resto, Sí, perfecto. ¿sí? Profe, Sí, Tomás, eh, una pregunta. ¿Cómo dale. cancelas el menos b sub n menos uno? Esa parte no entendí. Este menos b, n menos 1, si vos te parás acá en un término que, bueno, no los puedo escribir todos, pero imagínate que el término anterior va a ser b sub n menos 1 más b sub n menos 2. El término, o sea, el paréntesis anterior a este, por construcción, si lo pensás con cuidado, va a ser b sub n menos 1 menos b sub n menos 2. Ahora, el b sub n menos 1 en ese paréntesis está sumando, y el b sub n menos 1 en este paréntesis está restando, entonces se cancelan. Si vos te fijás, entre dos paréntesis consecutivos, el primer paréntesis, el primer término del primer paréntesis se cancela siempre con el segundo término del segundo paréntesis. Entonces,
Si este paréntesis, el último término de este paréntesis se cancelará con el primer término del paréntesis anterior. Y fíjate que este paréntesis, su primer término se cancela con el último término del último paréntesis, ¿sí? O sea que vos siempre que agarres dos paréntesis consecutivos, el primer término del primer paréntesis se cancela con el último término del segundo paréntesis, siempre viéndolo como dos paréntesis consecutivos. Ahora, los únicos que van a quedar sueltos van a ser el menos B1 y el V sub n más 1. ¿Ok? Sí, Tomás, y bueno, y el resto. Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, ¿más dudas con esto? Igualmente ahora voy a hacer un ejemplo concreto de una serie telescópica donde me parece que va a quedar un poco más claro todo esto. Si no hay más dudas, entonces paso al siguiente ejemplo. Bien, ejemplo. Calcular la suma de la siguiente serie telescópica. Bueno, tenemos esta serie. Ahora vamos a ver por qué es una serie telescópica. Bueno, la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por n más 1. Entonces, lo que voy a hacer es plantear la suma parcial, S sub n, igual a la sumatoria. Acá, bueno, hago un cambio de índice para que el último valor del índice sea n, y al índice lo voy a llamar i. ¿Sí? Hago un cambio de índice, de variable, como quieran llamarlo, de etiqueta. Pero si se fijan, la estructura es la misma, ¿no? N la cambio por la i, y acá voy a poner el n, como diciendo, bueno, el n es el último valor que va a tomar mi índice, donde ahora mi índice es la letra i. Bien. Ahora, si esto lo miran con mucho cuidado, esto yo lo puedo descomponer como 1 sobre i menos 1 sobre i más 1. Fíjense que si hago como un denominador, multiplico i por i más 1, me queda i por i más 1, y después hago esto por esto, 1 por i más 1, me queda i más 1, menos i por 1, que es menos i. Entonces, arriba en el numerador me queda i más 1 menos i con menos i se me cancela, sobrevive el 1, entonces me queda arriba 1 en el numerador, y en el denominador me queda i por paréntesis i más 1. ¿Sí? Así que nada, de última, si no lo están viendo, después agarren una hoja y un lápiz, hagan como un denominador para llevarlo a una sola fracción, y van a ver que efectivamente esto les termina quedando esto. Ahora, si yo lo veo de esta manera, fíjense que, bueno, este es el término general a sub i, ¿no? Pero acá lo puedo ver como la resta, ¿sí?, de dos términos consecutivos, b sub i y el b sub i más 1, ¿sí?, de una sucesión, vamos a llamarlo b sub n, donde el término general es 1 sobre n. ¿Ok? Solamente que acá estoy usando la etiqueta i. Así que acá vemos efectivamente que tengo la resta de dos términos consecutivos de una nueva sucesión, que es 1 sobre i. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a plantear la suma parcial, S sub n, de la misma manera, ¿sí?, que hice en la diapositiva anterior. Acá, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo el a sub 1. Y si se fija en la sub 1 va a ser 1 sobre 1, 1, menos 1 sobre 1 más 1, un medio. Todo esto es el a sub 1. Más el a sub 2, que el a sub 2 va a ser 1 sobre 2, un medio, menos 1 sobre 2 más 1, 3, un tercio. ¿No? Y así me voy construyendo el a sub 3, el a sub 4, el a sub 5, hasta el último, que sería el a sub n. El a sub n va a ser 1 sobre n, 1 sobre n, menos 1 sobre n más 1. Menos 1 sobre n más 1. ¿Ok? Entonces, lo mismo que hice en la diapositiva anterior, todos los términos, hay un montón de términos que se me empiezan a cancelar, ¿no? Este menos un medio, con este un medio se me va, este menos un tercio, el siguiente paréntesis
que sería la sub 3, el primer término de ese paréntesis va a ser 1/3. Se me va a ir con este menos 1/3. O sea que si se fijan bien, dado dos paréntesis consecutivos, ¿sí? El primer paréntesis, el segundo término del primer paréntesis, se me va a cancelar con el primer término del siguiente paréntesis, ¿no? Bueno, y así se me van a ir cancelando un montón de términos, y ¿quiénes me van a sobrevivir? Bueno, el primer término del primer paréntesis, que no se va a poder cancelar con nadie, que es el 1, y el último término del último paréntesis, que es menos 1 sobre n más 1, que tampoco se me va a cancelar con nadie. Así que me sobreviven este 1 y este menos 1 sobre n más 1. ¿Ok? Así que la suma parcial, S sub n, lo puedo escribir como 1 menos 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces, para calcular, para ver si esta serie es convergente o divergente, calculo el límite con n tendiendo a infinito de S sub n, ¿sí? Esto termina siendo la serie, pero es lo mismo que calcular el límite con n tendiendo a infinito de esta expresión, o sea, 1 menos 1 sobre n más 1. Bueno, nada, 1 sobre n más 1, esto n más 1 tiende a infinito, bueno, 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0, así que me queda 1 menos 0, 1. Así que este límite es igual a 1. Entonces acá fíjense que maté dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Como el resultado me dio un número, yo ya sé que la serie es convergente, converge a un número. Y no solamente eso, estoy calculando ese resultado que me dio 1. O sea que sumar los infinitos términos, en este caso, me da 1. ¿Sí? El resultado de sumar estos infinitos términos es igual a 1. ¿Sí? Así que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n por n más 1, bueno, esta serie es convergente, y la suma de esta serie, sumar estos infinitos términos, es igual a 1.